Bueno, entonces quedamos en la sesión pasada por aquí. Estábamos hablando de políticas de revisión y de políticas de rotación. Y teníamos, ¿cierto?, estos dos enfoques, el enfoque continuo y el enfoque periódico, en los cuales pues yo reviso o tengo acceso a la información del inventario de forma diferente. En el enfoque continuo, pues tengo acceso todo el tiempo y entonces puedo establecer un nivel de reorden fijo y pues unos tamaños de pedido también fijos. Mientras que en el enfoque periódico, pues yo reviso cada cierto tiempo el inventario y dependiendo de la realidad que yo me encuentre en el momento de la revisión, pues así emito la orden de pedido. Esto ocasiona que pues algunas veces tenga pedidos así pequeñitos, ¿cierto? Como este Q2 que está aquí. Y otras veces voy a tener pedidos mayores como este de acá, ¿cierto? Como este Q1. Entonces, el primer modelo que vamos a ver se denomina modelo EOQ. Vamos a pasar por él rápidamente porque se supone que ustedes vieron esto ya. Y bueno, este modelo es un modelo que está basado en el enfoque, eh, en el enfoque continuo, ¿sí? Es un enfoque continuo, pero debido a los supuestos y debido sí, básicamente a todas las presunciones que nosotros hacemos, resulta en un enfoque periódico. Ya lo vamos a ver y vamos a entender de qué se trata. Entonces, en este modelo tenemos estos 5 supuestos. Estos supuestos van a ser vitales para poder entender el modelo final y también nos van a ayudar a entender lo que sigue después de este modelo. Porque él, digamos que fue un primer descubrimiento, pero debido a esos supuestos tan fuertes, diversos autores propusieron extensiones a ese modelo para relajar algunos de esos supuestos o agregarle un poquito más de realismo al modelo, debido a que estos supuestos, tal como están, hacen que el problema sea prácticamente que inaplicable en la práctica debido a esos supuestos. Y nos encontramos con el primero, que es que, ojo a esto, conocemos la demanda y esa demanda es constante y ocurre a una tasa de pequeña. Esa tasa de pequeña la vamos a llamar demanda periódica, ¿ok? Demanda periódica. Y esa demanda periódica va a depender de las necesidades que tengamos. Como dice acá en el supuesto 5, nuestro horizonte de planeación es un, un periodo continuo que vale 1. O sea, desde el momento en que yo inicio mi planeación hasta que finaliza la planeación ha ocurrido una unidad de tiempo, ¿sí? De aquí hasta acá, una unidad de tiempo. Solo que esa unidad de tiempo la vamos a poder fraccionar dependiendo de la escala. Entonces, si yo, por ejemplo, mi horizonte de planeación es de 1 año, bueno, ahí coincide este 1 con el 1 año. Y si yo divido eso, ese 1 en fracción de 12, ¿cierto? De 12 periodos, tendría que un doceavo de ese horizonte de planeación es pues un mes. Y aquí, por ejemplo, podría establecer estas de pequeñita en meses, ¿sí? Pero también la puedo establecer en días. Puedo tener una demanda periódica mensual, puedo tener la diaria, semanal, trimestral. La verdad depende de la necesidad según el contexto del problema. ¿Ok? Y es muy importante que sepamos que esta demanda, esa de pequeñita, es la tasa a la que ocurre la demanda. Porque durante el horizonte de planeación, nosotros vamos a encontrarnos que pues la acumulación de esa tasa de la demanda durante todo el horizonte de planeación, entonces se llama D grande. ¿Qué pasa? Esta D grande
es como quien dice digamos, la demanda pequeña multiplicada por todo el horizonte de planeación, ¿sí? Por el número de divisiones en la que yo haya pues hecho eso. Entonces, si por ejemplo, si la D es mensual, entonces la D grande va a ser esa demanda mensual por 12, ¿sí? Si puedo tener también una D, ¿cierto? La D total, que sea una D, por ejemplo, diaria, y multiplico por 365. Entonces, esta es la de todo el horizonte de planeación y esta de aquí es la tasa a la que ocurre en cierto intervalo de tiempo menor al horizonte de planeación. Una vez entendido esto, vamos con el siguiente supuesto. El siguiente supuesto, este lo tachamos de la lista. El siguiente supuesto es que las órdenes, ojo a esto, se entregan por completo y en un tiempo L, llamado lead time. L es lead time. Y ese lead time es acordado con el proveedor. En otras palabras, este supuesto, el supuesto número 2, se puede denominar confianza total en el proveedor. En otras palabras, el proveedor nunca me va a quedar mal. Siempre me va a entregar el pedido de las cantidades que yo le haya solicitado y luego de haberle pedido esos L días o L semanas o L meses después de haberle solicitado, me va a llegar el pedido completico. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Pues que si yo, por ejemplo, vamos a ver aquí esta grafiquita, si este era mi inventario y él empezó a agotarse, y yo pedí en este momento, como yo tengo confianza con él en que voy a recibir L días después, en el momento en que yo pedí, la demanda sigue agotándose, pues yo puedo tocar el cero sin problemas. No me voy a preocupar eh, porque haya faltantes, no. O sea, esa confianza plena en el proveedor me va a permitir que no suceda esto, que no me pase del cero, ¿sí? Y cuando llega, va a llegar completico y voy a poder reabastecer completamente. Y el ciclo empieza a repetirse de nuevo, ¿ok? Y este es el tiempo. Desde el momento en que inicio ¿sí? Mi horizonte de planeación hasta que finalizo, recuerden, aquí esto demora una unidad. ¿Un qué? Pues un horizonte de planeación. Ese horizonte de planeación usualmente es un año, pero no necesariamente tiene que ser un año. Pueden ser 6 meses. Recuerden que estamos en el nivel táctico. Estas decisiones son del nivel táctico. Entonces estamos en el nivel de desde 3 meses hasta un año y medio, ¿sí? Entonces podemos planear los inventarios para un año y medio. Incluso 2 años se puede sin problema. Pero entonces en esos 2 años, recuerden, esto vale 1, solo que ahora lo puedo dividir en 2, por ejemplo, en 2 microperiodos de un año cada uno. Ese horizonte de planeación se compone de 2 mitades, ¿sí? Si quisiera verlo eh, desde la división años, también puedo verlo en la escala de días, pero entonces ya no serían 365 días, sino 365 por 2. Entonces tengo que ajustarlo de acuerdo a la necesidad, pero usualmente es un año. El tercer supuesto me dice, bueno, pues bueno, si usted conoce la demanda, más que un supuesto, es una consecuencia de estas dos cosas. Pero si usted conoce la demanda y ella es constante, es bastante predecible lo que va a suceder. Además de eso, si su proveedor nunca le va a quedar mal, usted no tiene por qué quedarle mal al cliente. Entonces aquí no se permiten los atrasos ni los faltantes. Ese es el tercer supuesto. No se permiten los atrasos y no se permiten los faltantes. ¿Ok? El cuarto supuesto nos dice que hay una independencia de los costos versus las cantidades adquiridas. Esto en la realidad no suele ser así,
porque cuando uno compra en tamaños de lotes grandes, uno puede negociar el precio unitario y usualmente el precio disminuye. No es lo mismo usted llegar donde un proveedor con la propuesta de véndame 50 unidades que con la propuesta de véndame 500 unidades. Al solicitar ese tamaño de lote 10 veces mayor, pues uno entra a negociar el precio. Pero en este modelo, el modelo EOQ básico, el modelo básico, no asume esa dependencia. De hecho, para el modelo EOQ básico, da lo mismo comprar un lote de una unidad que comprar un lote de 10.000 unidades o más. Los costos no se van a ver afectados. Más adelante vamos a ver un modelo que relaja este supuesto. ¿Sí? Relaja ese supuesto. Y bueno, el último supuesto que ya lo hemos venido hablando es el de el horizonte de planeación. Entonces, desde el inicio de la operación hasta el final solo transcurre ¿cierto? Una duración de una unidad. Una unidad. Ahora, esa unidad, ¿cómo la voy a interpretar? Pues como un año, como 6 meses, como año y medio, como 2 años. Depende del contexto. Bueno, vamos entonces a ver cuál es la consecuencia de esos supuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a tener un comportamiento así, como este. Entonces, miren, yo arranco aquí desde un inventario, ¿cierto? Que puede ser mi inventario máximo. Y como la demanda es constante, ese inventario va a empezar a caer de forma lineal. De hecho, la pendiente de esta recta que ustedes ven aquí, de esta de aquí, es menos de chiquita, ¿sí? Esa es la pendiente de la recta, menos de pequeña. ¿El intercepto cuál es? Pues el inventario máximo, que casualmente, y esto también es una consecuencia de los supuestos, coincide con el tamaño del lote. ¿Sí? Entonces, yo nunca voy a exceder ese tamaño, ese inventario máximo de Q unidades. Siempre voy a tener Q unidades. Entonces, este de aquí también es el intercepto de la recta. O sea, esta recta de aquí que ustedes ven tiene la forma sí, inventario, que depende del tiempo, tiene la forma Q menos D chiquita por T. ¿Hasta dónde? Hasta que se agota. Cuando se agota, el ciclo vuelve a reiniciarse. Reabastecemos, llegamos nuevamente al máximo y vuelve a suceder lo mismo. Y eso sucede N veces. A ese número de repeticiones, ¿sí? A ese número de repeticiones lo vamos a llamar N, que también pues es el número de pedidos. Y el número de pedidos pues guarda una relación directa con el tamaño del lote. Va a depender del tamaño del lote. Veamos cómo y por qué. Veámoslo con un ejemplo. Si yo tengo una demanda, vamos a suponer que esto es anual. Y si yo tengo una demanda, ¿cierto? De 5.000 unidades, saquen ustedes sus cuentas allá. Y yo pido, ojo, este primer tamaño de lote, vamos a analizarlo. Pido un tamaño de lote de 1.000 unidades. Entonces, ¿cuántas veces debería yo pedir en el año para abastecer esas 5.000 unidades? Claramente 5, ¿cierto? ¿De dónde salió ese 5? De dividir esas 5.000 unidades entre el tamaño de uno de los lotes. Entonces me da 5 pedidos al año. Ahora, si yo disminuyo el tamaño del lote, vamos a suponer que ahora pido en tamaños de 500 unidades. Entonces, Me ¿qué pasa recuerda con con Q, profe. tamaño de lote? Ok. Ahora, si yo pido en 500 unidades para llegar a 5.000, ¿cuántos pedidos tengo que hacer? 10 pedidos. 10 pedidos. Entonces, la relación entre N y Q es inversamente proporcional. Si yo aumento el tamaño del lote,
el número de pedidos se reduce. ¿Ok? Y esto es bueno por un lado, porque recuerden que nosotros tenemos 4 categorías de costos. Acuérdense, tenemos los costos de adquisición o compra, tenemos los costos de manejo del inventario, tenemos los costos de preparación de órdenes y tenemos los costos de penalización. Entonces, en este caso, al aumentar el tamaño del lote, yo estoy reduciendo estos costos de preparación de órdenes. ¿Por qué? Pues porque voy a tener menos órdenes que hacer. Pero al aumentar el tamaño del lote también sucede algo. Y es que, ¿se acuerdan que el inventario máximo es exactamente ese tamaño de lote? Entonces, al aumentar el tamaño del lote, se me aumenta el costo de manejo del inventario. Entonces, esa disminución o aumento del tamaño del lote me está afectando el costo del manejo del inventario y el costo de preparación de órdenes. Gracias a los supuestos que mencionamos en esta otra diapositiva, debido a concretamente al supuesto número 3, que recuerden que es consecuencia de los 2 primeros, el costo de penalización podemos asumir que es 0. ¿Por qué? Porque, pues, si yo conozco la demanda, si mi confianza con el proveedor es total, porque él nunca me va a fallar, y no permito quedarle mal a los clientes, entonces, pues no hay penalidad que hacer. Se supone que todo va a salir bien. ¿Ok? Entonces, ese costo de penalización no es siquiera tenido en cuenta en el modelo original. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es que se calcula, ¿cierto? La suma de esos costos. Bien, ¿qué pasa si tenemos un inventario de seguridad? Miren que acá, ¿sí?, no consideramos un inventario de seguridad como tal. Este punto de aquí, bueno, ya les decía, ¿cierto? Esto pasa n veces, ya sabemos cómo se calcula ese n, el n que es el número de pedidos, o de órdenes, y ese n es calculado como la D grande entre el tamaño del lote. ¿Sí? Esa es una ecuacioncita que deben anotar allá en sus cuadernos, porque es la primera expresión que nos va a ayudar aquí. También n corresponde al número de divisiones del horizonte de planeación. Fíjense que, pues, debido a esa división que estamos haciendo, pues, sucede esto. Y cada vez que ocurre un ciclo, tiene una duración de t. La duración de aquí hasta acá la vamos a llamar t. Y esa t, pues, es por ejemplo, puede ser en días, pueden ser en semanas, así, depende de la unidad de la demanda periódica. También recordemos, es importante que ustedes se acuerden de esta funcioncita, U menos D por T, ¿vale? Entonces, y tenemos que de aquí, ¿cierto? Desde aquí, desde el 0 hasta aquí, hasta este momento, han ocurrido T unidades de tiempo. Y esas T unidades de tiempo, ¿qué me implican? Que pues aquí se está ocasionando un inventario total. Ojo, no confundir con el inventario máximo. Inventario máximo es diferente de inventario total. ¿Cuál es el inventario total? Esto de aquí, ¿cierto? Es el área debajo de la curva de inventarios. Entonces hay que buscar la forma de calcular eso. ¿Por qué? Porque el costo de manejo del inventario, recordemos las 4 categorías de costo, el de adquisición o compra, manejo del inventario, preparación de órdenes y bueno, de penalización, que ya les dije que era 0. Entonces, el de adquisición o compra, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues
sabemos la demanda total, entonces hay que adquirir toda la demanda total, pues facilito. Multiplicamos el precio unitario por la demanda total. Ahorita vamos a ver cuál va a ser la letra que le vamos a dar a ese precio unitario. Pero ya la demanda total la sabemos que es esta D de acá. Ahora, el costo de manejo del inventario, recuerden, depende del tamaño de lote. Pero vamos a ver cómo es que eso, de dónde sale eso. Y el de preparación de pedido, pues también depende del tamaño del lote. Entonces hay como un conflicto entre estos dos. Si yo aumento el tamaño del lote, se me aumenta el de manejo de inventario, se me reduce el número de pedidos. Si yo disminuyo el tamaño del lote, entonces pues disminuyo el de manejo del inventario, pero se me aumenta la cantidad de pedidos que tengo que hacer. Bien, pues vamos a los costos. Entonces recuerden que no tenemos costo de penalización. Y los costos de adquisición, pues simplemente pues tenemos el costo unitario de compra, que lo vamos a llamar P grande, este señor de aquí, y la demanda total. Entonces multiplico ese P grande por la demanda total. ¿Ok? Los costos de preparación de pedidos los calculamos como una tasa K, que es el costo de preparar un pedido por el número de pedidos. Entonces no se fijen todavía en esto, ahorita lo vamos a mirar. Fíjense voy a multiplicar K por la cantidad de pedidos, que recuerden que es N. Pero ese N ya también lo tuvimos acá. Ese N es D sobre Q. Entonces, por eso me queda así la expresión. ¿Cierto? Esto me queda igual a K por, y aquí sustituyo este N por D sobre Q. ¿Ok? Y por eso es que me queda así la expresión. Ahora, en el caso del costo de manejo del inventario, también vamos a tener un costo por tener una unidad almacenada durante todo el horizonte de planeación. Eso va a ser H. En los libros, ojo a esto. Y bueno, puede ser un enfoque también un poquito, sí, como adaptado a la realidad. Como los costos de manejo del inventario no suelen ser triviales, bueno, y el costo de acá de emisión de pedido tampoco suelen ser triviales de calcular. Entonces, ¿qué hacemos? Lo toman, ojo, este H de aquí, a veces lo toman como una tasa de interés multiplicada por el precio. ¿Ok? O, en otras palabras, yo tomo parte del valor de adquisición del producto y eso lo considero costo de manejo del inventario. Puede ser considerado como que esa parte del precio se pierde solamente por tener el producto almacenado. ¿Sí? Y pues ahí meto todo lo que es arriendo, lo que es refrigeración, lo que es seguros, todo lo que hablamos en la clase pasada. En algunos libros van a encontrarse esto, ¿sí? En otros, eh, puede que les den el costo así directamente, el H, pero en otros les dicen es la tasa. Y con el precio usted tiene que calcular ese H. Depende del libro también, este H de aquí le pueden poner otro nombre. Así que estén muy atentos a la anotación. Por ejemplo, la D pequeñita, ojo a esto, esa D pequeña, que es la tasa de la demanda, en el NAMIAS la va a encontrar como lambda. ¿Sí? Para que cuando revisen el libro no se les haga extraño la anotación que utilizan allá. Entonces tenemos este H y lo vamos a multiplicar por el inventario total. Pero ese inventario total, ¿de dónde sale? Pues recuerden que es la curva, perdón, el área debajo de la curva del área de inventarios. O sea, esto de aquí. Pero no solo el de este pedacito, sino el de todo el horizonte de planeación. O sea, hay que hacer esto, ¿sí? Y como esto se repite n veces, entonces voy a, como quien dice, voy a multiplicar n veces el área debajo de uno de los triangulitos. ¿Sí?
Y bueno, esa área por geometría es fácil de obtener. Tenemos T por aquí abajo, tenemos la altura sería I max, que es Q, es lo mismo que Q, acuérdense, en este caso, en este modelo. Y sería pues Q por T entre 2, ¿sí? Pero eso hay que multiplicarlo por N, que es la cantidad de veces que sucede. Y bueno, no les mencioné, pero N multiplicado por T tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago 12 pedidos, entonces se supone que yo dividí el horizonte de planeación entre 12. Esto va a ser 1 entre 12. Y se me cancelan los 12 y me da 1. Esta reglita de aquí es fundamental para poder establecer las equivalencias que vamos a tener más adelante. Ojo, pero esta ecuación solo es válida en la escala del horizonte de planeación. O sea, si yo lo miro como días, entonces T, por ejemplo, va a ser 30 días. Y mi número de pedidos es 12. 12 por 30, claro que no va a dar 1. ¿Sí? Pero si ese T no lo miro como los 30 días de un mes, sino como un doceavo del horizonte de planeación, entonces ahí sí se cancelan los 12 y me quedan 1. Así que ojo con las unidades de T, porque depende de la división que yo haga. ¿Sí? Depende de la división que yo haga. Entonces, ¿ese inventario total qué es? Pues si nos vamos por la vía geométrica, recuerden, tengo que multiplicar n por el área de uno de los triangulitos. O sea, n por, ya vimos, base, que es T, por altura, que era Q, entre 2. Y bueno, este n por T, ¿cuánto nos da? Nos da 1, ¿cierto? Por lo tanto, esto pues me da 1 y así llego a que el inventario total, esta partecita, solo esta partecita, es Q sobre 2. Ahora, si me voy por el lado general, que es el que deberíamos utilizar, tengo que utilizar integrales. Entonces, esta es una tarea que les voy a dejar. Tienen que desarrollarme esta integral y tienen que llegar a qué resultado, a este de aquí. Es súper fácil de hacer, ¿ok? Así que pues inviértanle el tiempo, porque quien quita y les puede salir por ahí. Entonces, nuevamente tenemos n por el área de uno de los triangulitos, ¿sí? Y ahora el área ya no la vamos a ver como sí, base por altura, bla, 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 no. Vamos a verlo como la integral de 0 hasta t de la función del inventario por el diferencial de t. Ojo, no confundir este dt con la multiplicación del d por t. Acuérdense que esta señorita de aquí, la funcioncita, era el q menos, ¿cierto? D, que es la tasa de la demanda, por el tiempo, que es la variable de interés aquí para la integral. Entonces, si ustedes desarrollan esta integral, tienen que llegar a eso mismo de allá. ¿Ok? Y esa es la tarea. Llegar ahí. ¿Listo? Bueno, ya teniendo entonces esos tres ingredientes, ya sabemos que los costos de adquisición o compra se calculan de esta forma. Los costos de preparación de órdenes se calculan de esta forma y los costos de manejo del inventario se calculan de esta forma. Entonces, para calcular el costo total, yo sumo todo. Recuerden que no hay costo de penalización. Entonces, el costo total
es igual a PD más KD sobre Q más H por Q sobre 2. ¿Vale? Que es una función que, si ustedes se fijan bien, ¿qué es lo variable aquí? ¿Qué es lo que yo puedo alterar como organización? Lo que yo puedo cambiar aquí es el tamaño en el que yo pido. Los costos de almacenamiento, pues eso ya está, no lo voy a poder cambiar. El costo de emisión de pedido, eso ya está, no lo voy a poder cambiar. El costo de compra, eso tampoco lo voy a poder cambiar. Y la demanda mucho menos porque no depende de mí. ¿Qué es lo que depende de mí? ¿Cuánto voy a pedirle al proveedor? Y dependiendo de esa decisión, voy a tener un costo más o menos elevado. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren, una empresa tiene una demanda anual de 5.000 unidades, ¿cierto? Y, ojo a esto, cada una de esas unidades vale $1. O sea, ahí nos dieron ¿qué cosa? Nos dieron el P, como quien dice. P vale 1. Nos dice, el costo de manejo del inventario se calcula con base en una tasa de interés del 50%. Entonces, aquí está sucediendo lo que les dije, que H se está calculando como una tasa del P. ¿Qué tasa? El 50%. ¿Ok? Esas tasas suelen ser anuales, efectivas anuales. Entonces, si les dan una que no sea efectiva anual, tienen que convertirla primero a efectiva anual y después es que multiplican por el precio. Muy raro, no he visto casi ejercicios así, pero pueden encontrarse. ¿Ok? Luego nos dice, en cada orden se causa un costo de $20 debido al manejo administrativo. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que este es el costo de ¿qué? De preparar los pedidos. O sea que esto de aquí es que en nuestro K, como quien dice. Esto de acá, ¿qué será? ¿De pequeña o de grande? ¿Qué dicen ustedes? El 5.000 ese que está ahí arriba. De grande. Efectivamente, esto es de grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Nos dicen, calcule el costo total para estos tamaños de lotes. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.400 y 2.000 unidades. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Vamos a hacer una tablita, ustedes allá voy a darles un tiempo para eso. Y yo creo que sí, vamos a darle un tiempo para eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer una tablita aquí con el tamaño de lote aquí. Y aquí pues va a ir desde el 100, ¿cierto? 100, ¿cierto? 200, 300 y así por delante. ¿Y qué van a calcular aquí? El costo total, pero vamos a fraccionarlo en las diferentes cantidades. Por aquí van a colocar el P por D. Por aquí van a colocar, o sea, este es el costo de adquisición. Por acá van a colocar el de preparación de órdenes, o sea, el K por D sobre Q. Por acá van a colocar el de manejo del inventario, es decir, el H por Q sobre 2. Y por acá el C total, que es la suma de todo eso, ¿cierto? Unos minutos más tarde. Vamos a observarlo acá. Acá. Miren, voy a hacerme aquí, ¿cierto? El tamaño del lote, 100, 200, ¿cómo era? Disculpe, señor Elías, no me he entendido. 300, 400, 500. 600, 800, 1000, 1400 y 2000, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar pues el P por D
sea por D sobre Q. Y H por Q sobre 2. Y bueno, el C total. Que sería la suma de estos tres. ¿Me siguen? Bueno, ahora mismo eso está en 0, pues porque no hay nada ahí. Y bueno, comenzamos. Vamos a colocar por acá afuera nuestros datos. P, que es 1. K, que es, ¿cuánto nos dice? 20. La demanda, que son 5.000. Y el costo de manejo del inventario, que sería la tasa, ponerla por aquí abajo, que es el 50%. Y esto pues sería esa tasa multiplicado por el precio, que ahí nos da 0.5. ¿Vale? Entonces aquí empezamos. Entonces esto es P por D. Fíjense que esto es una constante. No depende del tamaño del lote, como quien dice. ¿Vale? Siempre va a ser, bueno, tengo que fijar estas dos cosas. No depende del tamaño del lote. Este, por otro lado, sí depende. Es este K de aquí, fijarlo, multiplicado por este D de aquí, que hay que fijarlo también, y eso va dividido entre este de aquí, que ese sí va cambiando de acuerdo al tamaño del lote. Y bueno, miren que él va reduciéndose, ¿sí? Empezamos en 1.000 y, como bien decíamos, entre yo más pido, pues menos pedidos tengo que hacer, por lo tanto se va reduciendo el costo total. Y bueno, miren que el costo total, todavía no lo hemos terminado, pero él va a empezar a oscilar, empieza a disminuir y luego empieza a aumentar. Y bueno, esto sería nuestro H por el Q entre 2. Y este es al revés. Empieza bajito y luego va aumentando. Entonces, fijémonos en el costo total. Miren que él empieza en 6.000, después 5.550, después 5.400, 5.300, y empieza a bajar hasta que llega aquí y de ahí empieza a subir de nuevo. ¿Ok? Si nosotros graficamos estos dos en un gráfico de dispersión, pues miren lo que está pasando, ¿cierto? Miren esta grafiquita. ¿Qué pasa si yo dividiera más eso? Vamos a ver qué pasaría. Voy a reducir aquí. Ahí está pasando algo, ¿cierto? Esa gráfica tiene un mínimo. Y ese mínimo está por aquí así. Pero no sabemos cuál es. Entonces vamos a ir, no sé, cambiando esto de 50 en 50, para que se vea más la diferencia. Entonces 100, 150, 200. Y hasta aquí, está 2.300. Y esto también vamos a moverlo hasta por allá abajo. Y ahora enviemos toda esta serie. Y miren qué belleza de gráfica. Vamos a cambiar esos punticos por una línea. Vamos aquí en formato y aquí en la serie. Vamos a colocarle una línea sólida y no le vamos a colocar marcador. Y vean qué está pasando ahí. ¿Cierto?
Tenemos una línea bastante suave. Decaditica. Se ve mejor. Ahí se ve mejor. ¿Vale? Entonces, podemos decir que hay un mínimo, esa función, ese costo total. Miren que el eje de las X es el tamaño del lote y el eje de la Y es el costo total. Entonces, si nosotros nos fijamos, hay un mínimo, ¿sí? Ese mínimo está por aquí, en algún lugar ahí. En alguna parte de ahí está. Como no sabemos cuánto es, pues no podemos ayudar del cálculo. Esta, fíjense que es una función que es continua, es diferenciable en todos sus puntos. Entonces, pues, para encontrar el mínimo, fíjense que ese mínimo es un punto crítico de la función. ¿Cómo identificamos los puntos críticos? Pues, tan sencillo como derivar esa función, ¿cierto? Recuerden que la derivada nos da la pendiente de las rectas tangentes en cada uno de los puntos. Entonces, en este caso, queremos identificar, ¿cierto?, cuál es ese punto en el que esa recta tangente tiene pendiente 0. Sería ese puntico por ahí. Fíjense que está entre 500 y 1000, probablemente arriba de los 600. Vamos a mirar a ver cuánto vale. Entonces, hacemos eso. Voy a hacerlo rapidito aquí para todos ustedes. Entonces, ¿a dónde se fue esta vaina? Entonces, aquí tengo el costo total es P por D más K por D sobre Q más H por Q sobre 2. Y voy a derivar esto, derivar este C total respecto a Q. O sea, esta va a ser mi variable de interés. Entonces queremos calcular dC total respecto a Q. Entonces empiezo, pues aplicando aquí propiedades de la derivada. La derivada de toda esta... que no se ve mi cursor. La derivada de toda esta suma es la suma de las derivadas. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es derivo primero este pedacito, luego este pedacito y sumo. Y aquí no hay Q, ¿cierto? Entonces, la derivada de eso es una constante, básicamente. La derivada de una constante es 0. Como quien dice, 0 la primera parte. La segunda parte, tenemos el caso en el que, ¿cierto? Tengo una constante multiplicado por un X, la menos 1, donde X, pues acá es nuestro Q. Yo bajo el exponente, ¿cierto? La constante sigue ahí y al X le resto 1. O sea, me queda menos C sobre X al cuadrado. ¿Quién es C? Pues lo que acompaña aquí, ese K por D. O sea que aquí me queda un menos K por D sobre Q cuadrado. ¿Ok? Si se pierden, bueno, ahí les queda la grabación y pues repiten. Porque, ajá, no me voy a detener mucho porque ya todo el mundo aquí se supone que sabe derivar. ¿Vale? Y bueno, por último tenemos ese H por Q sobre 2, que es el caso en el que tenemos una constante por la variable que sobrevive a la constante apenas. ¿Sí? O sea, sobrevive el H sobre 2. Esta es la derivada de la función de costo total. Esa es la derivada. ¿Qué queremos hacer? Encontrar el punto crítico, o sea, el punto en el que esa derivada se hace 0. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Igualar eso a 0. Entonces tengo menos K por D sobre Q cuadrado más H sobre 2. Y eso es igual a 0. Cuando yo igualo a 0, pasa algo muy especial con el Q. Y es que el Q se vuelve el Q óptimo.
Entonces yo le voy a poner aquí una estrellita para indicar que ese es el óptimo. ¿Sí? Ojo, ese es el Q que minimiza el costo total, pero no sabemos cuál es el costo total mínimo. Esa es una tarea que les voy a dejar también. Entonces, nada, vamos a despejar aquí. Entonces, por ejemplo, comenzamos por pasar esta parte para este lado. Está negativa, ¿pasa qué? Positivo. Me queda un h sobre 2 de este lado y de este lado me queda un k por d sobre u cuadrado. Este señor que está dividiendo lo voy a pasar para acá a multiplicar. Y este h que va a quedar multiplicando lo paso a dividir. Y este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y me va a quedar un q cuadrado de este lado. O sea, esto se me convierte en ¿qué cosa? Se me convierte en q cuadrado igual a k por d, a 2 por k por d sobre h. Finalmente, para deshacerme este cuadrado, aplico raíz. Y esto, señoras y señores, es el tamaño del lote óptimo. ¿Vale? Entonces vamos a aplicarlo aquí a nuestro ejemplito. Entonces, a ver, lo aplicamos aquí a nuestro ejemplo. Y nos queda que el Q óptimo es igual a que a raíz de 2 por K, que vale K, 20, por D, que vale 5000, ¿sobre quién? Sobre H, que vale 0.5. ¿Listo? Calculamos eso y eso nos da que Q estrellita vale ¿cuánto? 632,45. Sí, señor. Ese es el resultado. ¿Ok? Pues ahí vendría habría que hacer un análisis ahí de cierto. Ahora, ¿cuánto es el costo mínimo? Este es el tamaño del lote que ocasiona el costo mínimo. O sea, este es el Q estrellita. Pero no sabemos cuánto es el costo mínimo, este de aquí. Entonces ese C total estrellita, ¿cuánto vale? Bueno, entonces la tarea número 2 es deducir. Ya en la diapositiva la pudieron ver. Entonces, si revisan ahí la grabación, van a encontrar la respuesta, pero no quiero que solamente pues, obtengan la respuesta, sino el procedimiento. Deducir la fórmula para el costo total mínimo. ¿Ok? Bueno, por aquí dejaríamos la primera parte de esta sesión. No sé si tienen dudas antes de irnos al pequeño breakcito. ¿Todo bien? Todo bien. Les voy a dejar aquí en el NAMIAS. En el NAMIAS, ejercicios. Capítulo 4, muchachos. ¿Ok? Capítulo 4 del NAMIAS. Entonces, se leen el capítulo 4, ahí van a encontrar todo lo que hemos visto. Miren lo que yo les decía, que acá, fíjense que utilizan es lambda en vez de, ¿cierto? De D. Y acá, miren que utilizan ese lambda tanto para la demanda total como para la tasa de la demanda. Entonces hay que ser cuidadosos ahí a la hora de entender. Bueno, hay otro tipo de más preguntas que pueden surgir de ejercicios como este. Bueno, pues si ya obtuvimos ese costo total mínimo y ese tamaño de lote óptimo, ¿cuántos pedidos hay que hacer en el año? ¿Cuántos pedidos habría que hacer? ¿Cuánto dura en agotarse cada pedido?
¿Cuántos días demora? Si, por ejemplo, yo tengo un lead time de una semana, ¿cuál debe ser el punto de reorden? O sea, el nivel de inventario en el cual debo emitir la orden de pedido. Bueno, esta formulita no se las di, pero pues muy sencilla. Usted tiene que multiplicar la tasa de la demanda por ese lead time. Esta formulita también guárdenla por ahí en su corazón y respondan esas preguntas ahí, háganlo parte de la tarea 2. ¿Sí? ¿Cuántos pedidos habría que emitir? ¿Cuánto dura un pedido en agotarse? Y si el tiempo de entrega de ese pedido es de una semana, ¿con cuánta anticipación? ¿Cuál es el nivel de inventario en el que yo tengo que emitir esa orden de pedido? ¿Listo? Bueno, pues